Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Muy bien, pues bueno, antes de empezar, así de manera muy casual, comentar que estamos a tope en Twitter, ¿verdad? ¿Qué A es lo que ha tope pasado? totalmente. Y tenemos dos hitos para contaros. Bastante orgullosos a ver, la verdad. Bueno, con total humildad, nuestra cuenta es todavía muy pequeña y nos sigue poca gente, pero esto de tuitear es bastante adictivo y oye, estamos poniendo algún tuit que está ganando tracción y demás. Hasta el punto en que el propio ministro de Transporte, ¿no? Tan famoso por ser bastante ruidoso, pues en redes sociales e incluso en televisión, Óscar Puente, nos ha bloqueado. Nos ha bloqueado. O sea, se ha tomado el tiempo de ir a El Cuento del Estado, por cierto, en Twitter, si tenéis Twitter, más que agradecidos, si nos queréis seguir. Y ha ido a nuestra cuenta y ha tomado el tiempo de darle a los botoncitos y bloquear la cuenta. Más allá de la burrada democrática que es eso, bueno, nos lo llevamos como una pequeña victoria, la verdad. Está bien. Y otro hito del que estamos particularmente orgullosos es que nos han insultado por primera vez en Twitter. Esto es curioso, ¿no? Es decir, hemos empezado a debatir, hemos empezado a, bueno, al final publicar nuestras ideas de temas bastante diversos y, bueno, ya hemos chocado pues, con socialistas, con socialdemócratas, con comunistas, con zurdos en general e incluso con gente de derechas. Aquí la verdad que nuestras ideas chocan con el espectro político entero actualmente. Con el status quo establecido, sí, sí, no. Y al final tuitear es bastante adictivo, la verdad. Yo cojo de repente una noticia, tal, no sé qué, lanzo un tweet. Entonces, bueno, encantados si nos queréis seguir. Si queréis debatir con nosotros por Twitter también, encantados. Y nada, mencionar que estamos ahí ahora también dando guerra a tope y ya iremos conquistando poquito a poco a medida que vayamos asentando distintas redes sociales. Pero bueno, el tema de del podcast de hoy, a mí la verdad es que me parece súper interesante. Pero vamos a hacerlo un poquito diferente y el tema del podcast lo va a presentar el abuelo de Miguel. La degradación de la clase política ha sido paulatina y constante desde que se aprobó la Constitución española. Efectivamente, esta ha sido la voz de mi abuelo y lo que queremos transmitir con esto es que nos hace muchísima ilusión que notamos que a la gente de nuestro entorno, que al final son de momento los que más nos escuchan, no es lo mismo. Es decir, hay una diferencia. Es decir, las opiniones están cambiando, o por lo menos se están haciendo pensar, ¿no? Cuando yo llegué a mi pueblo esta Semana Santa, mi abuelo prácticamente lo primero que me dijo fue, oye, tenéis que hacer este tema del podcast, tal. Y la verdad que, bueno, pues dicho y hecho, la verdad, porque el tema yo creo que encaja perfectamente en la tónica que estamos llevando últimamente. Y pues vamos a hablar del tema, ¿no? Sí, yo igual, a mí me encanta eso, que estamos influyendo bastante en nuestro entorno. Ahora me llegan amigos, familiares, me dicen, joder, yo no había pensado esto de que el dinero fuera como está ahora, ¿no? Que es un robo, la inflación, cómo hacen que el dinero valga menos, cuando todo debería ser más barato debido a que el tiempo pasa y nos hacemos más eficientes y más productivos. No, es más caro. No es que suba el precio de las cosas como te dicen en la tele, es que el valor del dinero baja. Entonces, joder, estas ideas que empiezan a permear poco a poco en nuestro entorno, así, poco a poco es como se cambia la sociedad, desde la sociedad civil, pacíficamente, dando el discurso, la verdad, muy, muy contento por poco, pues cómo estamos sacando adelante el podcast. Entonces empezamos con la degradación de la clase política, con un dato devastador. 9 de cada 10 españoles desconfía de la clase política como soluciona sus problemas. O sea, 1 de cada 10 confía en la clase política. Esto es una degradación brutal, ¿no? Esto es que la gente no se fía de los políticos y no cree que puedan cambiar nada y no cree que sirvan para nada. Y claro, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Como eso que decía mi abuelo, ¿no? De cómo se ha llegado a esta degradación de la clase política desde que empezó la democracia, ¿no? Pues bueno, más o menos tenemos unos temas que vamos a ir comentando, que son 5, ¿no? Primero, que es que la gente buena, la gente honesta, la gente honrada, no le interesa meterse a político. Y esto es una cuestión que es multifactorial, que tiene muchas variables, que depende de muchas cosas. Por ejemplo, la ley de incompatibilidades. Es decir, que si... Y esto es por encima, ¿no? Porque hay que meterse técnicos a la ley o tal, pero bueno, imagínate tú tienes un bufete de abogados y
eres el jefe del bufete, tal, tienes una muy buena posición, pero tienes que trabajar para vivir. Es decir, tu sueldo sale de tu trabajo en el sector privado. Y tu bufete, pues de alguna manera, tiene contratos con el sector público, lo que sea. Estás totalmente incompatibilizado, ¿no? Es decir, hay profesiones que no se pueden meter a política, porque tienen que dejar su trabajo en el sector privado. Y el sector privado, la realidad es que no te está esperando 4 años a que vuelvas. Si tú eres un consultor que por algún motivo tiene incompatibilidad, no vas a poder entrar a la política porque cuando vuelvas, 4 años después, no te va a estar esperando tu trabajo. Entonces, gente buena no le interesa. Y luego, al final, como a los diputados los nombran los partidos, eso termina llevando a una situación de que lo que hay que hacer para terminar siendo diputado es meterle puñalada a uno, ¿sabes? Es conseguir influenciar para que desde el partido te pongan a ti en la lista de tal sitio. Total, que eso a nivel reputacional, los políticos terminan siendo destrozados. Y en el sector privado eso afecta. Entonces, alguien bueno, que sea realmente honesto, dice, me es incompatible, no me merece la pena. No me merece la pena meterme para luego salir y haber perdido mi capacidad o haber manchado mi capacidad en el sector privado. Y al final esto que termina haciendo un filtro de las peores personas que tenemos en la sociedad. O sea, los que están metidos en política. ¿Por qué se ha degradado la clase política? Porque los incentivos hacen que sean los peores los que están. Es decir, encima, los peores, que terminan siendo políticos profesionales, su única manera de mantener su estilo de vida y sus ingresos es mantenerse en el poder. Porque, más o menos, tirando cifras, ¿no? Si cobras 40.000 euros brutos en España, eres del 10% que más cobra. Si cobras 60.000, ya te subes al 5%. Pues bueno, aquí los diputados y tal están cobrando de orden de 100.000 y ni siquiera está bien claro lo que cobran, porque como se dan y se quitan, se suben el sueldo, no pagan impuestos para algunas cosas, ellos tienen su propio sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que los diputados muchas veces son políticos profesionales que no tienen otra manera, porque claro, como llevan ya años, décadas en la política, han perdido su capacidad de aportar en el mercado. Lo único que sirven es para cobrar el sueldo de político. Van ganando sus 100.000 euros anuales, sus pedazos sueldazos, pero es que no pueden ganar en el sector privado. O sea, que se tienen que agarrar a la silla como sea. Que recordemos, esos 100.000 euros, ¿de dónde vienen? No vienen de servir al prójimo con bienes de buena calidad a un buen precio, de satisfacer las necesidades ajenas. No viene de cooperar de forma libre y voluntaria socialmente. No, vienen del robo, de la extracción forzosa. Estas personas no pueden volver al sector productivo a producir el equivalente a 100.000 euros, porque bueno, además el equivalente a 100.000 euros es que el empresario tiene que pagar el doble por los impuestos, pero bueno, eso es otro traco diferente. Sino que depende de vivir del robo de los demás. Totalmente de acuerdo. Y otro punto es que el político no tiene ninguna repercusión a la hora de tomar malas decisiones. Es decir, si un CEO de una empresa toma una serie de malas decisiones en fila, toma 5 malas decisiones seguidas, terminará afectándole a la cuenta de resultados y terminará en la calle. Porque los accionistas le terminarán echando. Si es un mal CEO, le terminarán echando. Bueno, pues si eres un político da exactamente igual. Y en muchas ocasiones las decisiones que toman los políticos son hasta más importantes porque nos afectan a todos. Les da exactamente igual porque cada 4 años será cuando se vote. ¿Eso qué les motiva? A ir recles, a ir... Es decir, ¿cómo decirte? Ir invirtiendo, ir gastando dinero, ir haciendo políticas que es que da igual si terminan siendo buenas o malas. Es decir, da igual si sacas una ley que idealmente... Este es el caso, ¿no?, del feminismo, de la famosa ley de Irene Montero o tal. Da igual si sacas una ley que supuestamente va a mejorar las condiciones de las mujeres y terminas liberando violadores. Es que no tiene repercusión ninguna, porque hasta que no lleguen las próximas elecciones, tu cargo ahí lo tienes. O sea, no puedes hacer una cagada y terminar echado. ¿Eso qué hace? Pues claro, degradar la clase política, porque no tienen responsabilidad sobre lo que hacen. Otro punto que degrada, que es que el número de políticos que hay es demasiado, es altísimo. Es decir, se estima que gente alrededor de la política, porque claro, político igual es el diputado, pero ¿es un político la persona que está puesta a dedo en una empresa pública? Pues a ver, muchas veces los que están puestos a dedo en las cabezas directamente son gente del partido. O sea, esa gente son políticos, pero no son diputados, ¿no? Es complicado estimar dónde está el baremo, dónde está el límite de lo que es un político y lo que no. Pero bueno,
estimaciones dicen que hay 400.000 políticos. Este dato, claro, los periódicos, pues así de la cuerda que conocemos, ¿no? Como Maldita, como Es Diario, se tiran al cuello. Y dice que la realidad es que no hay datos. No se sabe cuántos políticos en España. Primero, vaya vergüenza, ¿no? O sea, no me parece tan complicado sacar estudios y que digan el nivel de involucración en la política que tienen los distintos funcionarios, tal. Bueno, pero el tema es que esta gente dice que hay 100.000 políticos. Es decir, si esta gente, que son los más interesados en decir que hay el mínimo posible, pues podemos decir que el número mínimo de políticos en España son 100.000. Porque es lo que dicen la gente que está interesada en que sea el mínimo posible. Si esto lo comparamos, por ejemplo, en España, con 400.000 políticos, diríamos que más o menos, a ojo, 1 de cada 115 personas son políticos en España. En Alemania, 1 de cada 800. Y esto es datos de 2012, probablemente incluso haya aumentado. Entre que tenemos diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos, que en sí ya tienen su propia pirámide por debajo, de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, los directores de las empresas públicas, luego la gente que está en la dirección de las empresas públicas. Esto se ha visto muy bien recientemente con Radio Televisión Española, que todo el que lo dirige ahí es político. Entonces, ¿cuántos políticos hay? Pues más o menos se estima que dentro de las empresas públicas o con participación pública hay en torno a 130.000 personas que podemos considerar políticos. Barbaridades, ¿no? Barbaridades absolutas. Lo cierto es que no hay informe oficial, o sea que no se puede saber. Pero, ¿qué termina generando esto? Claro, degradación de clase política. Pensar, hombre, por Dios, es que aquí todo el mundo intenta meterse aquí a chupar del bote. No son como una gente selecta, elegida, que lo haga bien. Es como, venga, aquí todo el mundo, la solución, la salida fácil, la manera más fácil de cobrar 100.000 euros al año es hacerte político. Pues claro, degrada. Lo que da la impresión es que, bueno, en España además esto es especialmente así, pero la idea esta de que hemos hablado siempre, ¿no? De la socialdemocracia, que es una clase que es dominante, que vive netamente a costa de la otra, que extrae rentas de manera neta a la otra. Un dato que tenemos en España, que es bastante estremecedor, es que ha salido hace poco, además, hubo mucho revuelo en Twitter con este dato, que España gasta un 45% más, como, asumiendo la diferencia de PIB, claro, un 45% más en sueldos públicos que Alemania, asumiendo la diferencia de PIB. Es decir, la idea de la socialdemocracia es esa idea bonita del corderito de que, claro, coges los ricos, les quitas un poquito de dinero, se lo das a los pobres, ¿no? Lo más directamente posible para dar un poco de igualdad. Lo que está sucediendo realmente es que se está montando una macroestructura de políticos y de personas que extraen rentas al resto y que viven del resto. Políticos, funcionarios, distintas personas que se arraigan al sistema y parasitan a la sociedad productiva. Eso es lo que está pasando, no una cosa bonita socialdemócrata corderito así de que doy dinero de uno a los otros. No. Es esa clase que se está superponiendo al resto y está siendo capaz de parasitar. Y lo de Alemania es brutal. O sea, es que es 45% más gasto en sueldos públicos como porcentaje del PIB en España que en Alemania. Tenemos una clase política enorme. Tremendo este dato. Y por último, así una última idea que quiero transmitir sobre por qué se está degradando tanto es que hay una falta de transparencia brutal en la política. Es decir, tenemos una ley de secretos de Estado que hace que los políticos puedan negociar lo que quieran sin explicar las condiciones, sin responder al pueblo, sin explicar ni siquiera qué se está negociando, porque claro, como yo lo clasifico como secreto de Estado, pues negocio lo que sea. Y luego esa cosa termina explotándole a la cara a alguien. Por ejemplo, no sé, la negociación del Sáhara, que de repente la cosa hace ¡pum! Y de repente aparece, hemos perdido el Sáhara, o lo que pasó, ¿no? De hemos dado nuestra soberanía, o apoyamos a otro, o tal. Todas esas cosas, como están negociadas en el más absoluto secreto, pues termina dando la impresión, con razón, de decir, joder, los políticos que están haciendo lo que les da la gana es que negocian con lo mío y no me dicen nada ni me preguntan nada para decisiones importantísimas. Sí, ya no es que ni siquiera te preguntan, es que ni te informan. Es ya el siguiente nivel, ¿no? De, oye, te robo dinero y ni siquiera, ya no es que digas, bueno, me preguntas sobre si hacer una cosa, es que no te lo digo. Por lo visto tenemos 21 acuerdos secretos con Marruecos. 21. O sea, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No tenemos derecho a saberlo? ¿No tenemos derecho a conocer los acuerdos que tenemos con Marruecos? Pues bueno, esta falta de transparencia, lo peor de todo, que claro, es algo que le viene bien a los gobiernos, entonces se está incrementando.
Ya se está hablando de que el gobierno va a fijar un mínimo de 50 años para guardar los altos secretos, entre comillas, de Estado. ¿Qué significa esto? Que toda persona que meta una negociación o algo del Estado como secreto de Estado se habrá muerto antes de que eso se sepa. Es decir, los políticos tienen absolutamente libertad para hacer lo que les dé la gana y no responder ante nadie tal si consiguen meterlo como secreto de Estado, que no es algo tan complicado. Entonces al final termina el secreto de Estado totalmente prostituido. Por ejemplo, el gobierno no informa sobre los viajes de Sánchez en Falcon por ser materia especialmente sensible, ¿sabes? O sea, claro, cuando te pones a hablar con el secretario de Estado seguramente te diga, no, pero es que entonces la injerencia china sabría nuestras cosas más estratégicas. Que no, que no. Que esto al final hay que hacerlo como suelen usar las cosas los políticos, ¿no? Es para, no sé, pues en algún momento cogerán y dirán, no, no damos información de cosas que pasan, por ejemplo, metemos maletas por el aeropuerto, hacemos cosas raras, y no damos información porque tenemos metiéndolo como decir esto de seguridad nacional y tal. ¿Y eso qué hace? Pues claro, declaración de la clase política. ¿Y esto qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que de repente me entere de que ha habido una negociación brutal o hemos cedido en algo tremendo, no se le ha preguntado a nadie y aquí nadie tiene responsabilidad? Y esas son las cosas que están a la cara. Pero claro, dentro de 50 años empezaremos a ver las cosas que se han negociado ahora. Yo qué sé si se ha negociado algo con Rusia, si se ha negociado algo con Ucrania, si se ha negociado algo con Marruecos, si están negociándose o pactando cosas que son totalmente... que la gente saldría a la calle si lo supiese. Claro, eso es una degradación brutal de la clase política. Hace poco conocíamos además, bueno, esto no es exactamente alineado con el punto que ha dicho del secreto de Estado, ¿no? Pero también parte de la degradación profunda, esta idea que salió hace poco, ¿no? De que la Fiscalía ya tenía noción de lo del caso Collo previo a las elecciones. Y no lo dijo porque en principio la Fiscalía tiene que ser independiente, ¿no? Pero hombre, ¿de quién depende la Fiscalía según Sánchez? Pues de Sánchez. Entonces, la información del caso Coldo estaba disponible antes de las elecciones. Sin embargo, se nos oculta. No nos consideran como... Los gobernantes no se consideran a sí mismos como representantes de la voluntad popular, sino se consideran a sí mismos como personas que tienen derecho a gobernar sobre el resto y, por tanto, también a mantener secretos al resto de la población. Al final, la política se ha degradado tantísimo porque los políticos prefieren permanecer en el poder a toda costa, ayudados por una tremenda opacidad en la gestión, una falta en la rendición de cuentas brutal, que la gente se termina dando cuenta, de una manera o de otra. Y entonces esto, ¿qué pasa? Que lo terminamos viendo con el dato que dimos al principio, ¿no? Que 9 de cada 10 no se fían de los políticos. ¿Y sabéis lo que es? ¿Sabéis la realidad? Con razón.